Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra emisión Vidas de Excelencia. Recuerda que ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejor. Jesucristo en ningún momento quiere quitarnos los problemas, las dificultades. El día en que Jesucristo nos quite los problemas, simplemente lo que hará de nosotros es ser inútiles. Por eso Jesucristo lo que quiere es entrenarnos, prepararnos, capacitarnos para cada día nosotros poder ser mejores. El Salmo 144, versículo 1, que siempre lo hemos citado, es importante y me parece interesante. David, cuando escribe ese salmo, está pasando problemas, está pasando dificultades, y por eso lo escribe pidiéndole protección a Jehová. Lo importante de ese salmo es que, a pesar de que David lo escribe pidiéndole protección a Jehová, David no se rasga las vestiduras, no se queja, no se lamenta. En ese salmo, David lo que hace es decirle: bendito sea Jehová, porque Él me adiestra, Él adiestra mis manos, mis dedos, para la batalla. David consideraba que la mejor forma que tenía Jehová para poderlo proteger era entrenándolo, era capacitándolo para enfrentar sus guerras. Nosotros los padres confundimos algo y confundimos protección con sobreprotección. Nuestra labor de padres no es sobreproteger, no es encerrar a nuestros hijos en una burbuja de cristal. Nuestra labor es protegerlos, que significa entrenarlos, capacitarlos. Por eso esta semana estamos tratando un tema importante: cómo tener una buena convivencia. Pablo considera que la mejor forma de mantener una buena relación, un matrimonio o vivir bien en cualquier otro lugar es aprendiendo a convivir. Por eso nuestro estudio de hoy, en base a 1 Corintios capítulo 11, cómo aprender cómo tener una buena convivencia. La mayoría de los hogares se destruyen no por falta de amor. La gran mayoría de los hogares se destruyen por esa falta de convivencia. Muchos hogares se aman, la pareja de hecho se aman, pero no se soportan, no tienen una muy buena convivencia. Por eso Pablo nos insta a amarnos, eso es verdad. Pero recuerda que a pesar del amor hay problemas, hay dificultades, deudas que pagar, compromisos, la responsabilidad de los hijos, y muchas de esas cosas y de esas responsabilidades hacen que el amor en verdad no se enfríe, no se acabe, pero sí cada día empiece a menguar porque le damos más cabida a esos problemas. Pablo considera que es importante amarnos, pero él considera que es mucho más importante aprender a convivir. Y siempre nosotros lo citamos algunos ejemplos de programas en televisión. Hay algunos reality en televisión donde tienen que concursar varios equipos que están en alguna isla por mucho tiempo, muchos meses. Ellos no se aman, pero ¿por qué se han acabado? No por falta de amor. Ellos se han acabado por falta de convivencia, porque no se entienden, no se toleran, no se soportan. Lo importante en una relación de pareja está el entenderse, el soportarse los unos a los otros, y por eso Pablo nos quiere enseñar cómo tener esa buena convivencia. Para Pablo, lo importante de una buena convivencia es ser ejemplo. Nosotros enseñamos más con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, que con lo que decimos. Nosotros aprendemos más de lo que vemos, de lo que las más personas nos pueden decir. Miremos ahí en el versículo 1 de 1 Corintios 11. En el versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Qué importante que nosotros, los padres de familia, el esposo o la esposa, o en la misma congregación, nosotros podamos decirle a los demás: hagan lo que yo hago, sean como yo soy, imítenme a mí. Pero muchas veces no tenemos esa capacidad de hacerlo, porque nuestra forma de actuar, nuestra actitud, nuestra forma de ser no es la correcta. Pablo se daba el lujo de decirle a todos sus discípulos, a todos sus seguidores: imítenme a mí. Porque así como ustedes me pueden imitar a mí, yo imito a Jesucristo. Muchos de nosotros a nuestros hijos les exigimos honra, respeto, pero nosotros no los respetamos, pero nosotros abusamos de ellos, los maltratamos, los ofendemos, pero sí queremos que ellos nos honren y que ellos nos respeten. Muchos de nosotros exigimos que nuestros hijos hablen con la verdad,
¿Y cuántos casos ha sucedido donde los padres le exigen a sus hijos que le digan verdad? Es más, se atreven a decir: lo que más me molesta a mí es que me digan mentiras. Y más se demora en decir eso que timbran a la puerta y lo primero que el padre hace es decirle a sus hijos: dígale que yo no estoy. Está diciéndole a sus hijos y llamándoles la atención para que digan la verdad, pero el ejemplo de él no es el mejor. De nada sirve que como padre tú le prohíbas a tu hijo que fume, porque eso es malo. Si tú le explicas a tu hijo que fumar es malo, él va a entender que eso es malo para su salud. Pero si él te ve fumar a ti, a pesar de que le prohíbas, él va a entender que es malo, pero lo va a seguir fumando, porque puede más el ejemplo que las mismas palabras. Por eso la gran mayoría de la gente sabe que tomar licor es malo, pero lo hace. Sabe que fumar es malo, pero lo hace. ¿Por qué? Porque por muchos años en su hogar le prohibían que fumara, pero miraba fumar. Muchos de nosotros les prohibimos a nuestros hijos hacer ciertas cosas, pero les mostramos cómo hacerlo a través de nuestro ejemplo. Pablo considera que para tener una perfecta convivencia es necesario ser ejemplo. Segundo punto que vamos a mirar hoy, y algo importante, es someternos los unos a los otros. Es importante que en la relación de pareja tengamos la capacidad de someternos los unos a los otros. Recuerda que someterse no es subyugar al otro, no es dominar al otro, es tener la capacidad de ponernos de acuerdo para hacer ciertas cosas. Miremos ahí en el versículo 3, ¿qué nos dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Jesucristo. Nos está hablando de tener la capacidad de rendirle cuentas a alguien. Las grandes empresas del mundo son aquellas que han entendido que es necesario que nosotros tengamos la capacidad de rendirle cuentas a alguien. De esa manera nosotros nos vamos a preocupar por hacer las cosas bien. De esa manera nosotros nos vamos a preocupar por mejorar cada día. Las mejores cadenas de almacenes de ventas son aquellas donde han hecho de los empleados esos veedores. No sé si tú has ido a comprar alguna de esas cadenas de almacenes donde un vendedor te atiende, pero en el momento de entregarte la mercancía hay otro de los compañeros, otro vendedor que supervisa, que mira lo que tú estás empacando. Y a su vez, cuando hay otro que hace la venta, tú te encargas de mirar lo que él está entregando. Cada uno se convierte en ese veedor. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los empleados tiene a alguien a quien rendirle cuentas. Eso hace que funcione de manera perfecta, eso hace que todo funcione bien. En el hogar es necesario que nosotros entendamos que debemos rendirle cuentas a alguien. Por eso Pablo dice: sométanse los unos a los otros. Y el llamado es eso, a someterse, a ponerse de acuerdo. Miremos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo no dice sométanse al esposo solamente o el esposo a la esposa, sométanse los unos a los otros. Significa que entre todos debemos tener esa capacidad de someternos, entre todos debemos tener esa capacidad de rendirle cuentas a alguien. Si tú ya te casaste, ahora estás en la obligación de rendirle cuentas a tu esposa, a tu esposo, a qué horas llegas, a qué horas sales, no porque te dominen, no porque te subyugue, sino porque ahora tienes a alguien a quien rendirle cuentas. Ahora ya no puedes llegar a cualquier hora de la noche, no puedes llegar a cualquier hora del día. Ahora ya tienes a alguien a quien debes rendirle cuentas, que es tu esposa, que es tu esposo, que son tus mismos hijos. Por eso la palabra de Dios, Pablo dice, sométanse los unos a los otros. Cuando nosotros respetamos eso, cuando nosotros entendemos que hay alguien a quien le debo rendir cuentas, entonces voy a tener una muy buena convivencia. Muchos de nosotros tenemos mala convivencia porque en el hogar no le rendimos cuenta a nadie. Cada quien quiere hacer lo que quiere, cada quien quiere hacer lo que le parece y por eso es que vive fallando.
Mientras nosotros hagamos lo que a nosotros nos parece, está bien, pero cuando otros son los que hacen lo que les parece y a nosotros no nos gusta, entonces ahí es cuando empiezan las discordias. Mientras tú seas el esposo y llegues a la hora que quieres, al día que quieres, no hay problema. Pero si es la esposa la que también toma la decisión de llegar a cualquier hora, entonces ya no te agrada, entonces ya no nos agrada. Y ahí es cuando empiezan las discordias, ahí es cuando empiezan los problemas. Por lo tanto, someterse los unos a los otros no significa domínense los unos a los otros, no significa subyúguese el uno al otro, significa tengan entre ustedes mismos un mecanismo de rendirle cuentas al otro. De eso va a hacer que nosotros crezcamos, funcionemos. Los mejores líderes del mundo consideran que el secreto para avanzar es tener a quien rendirle cuentas. Si tú tienes a quien rendirle cuentas, tú te vas a preocupar por cada día hacer mejor tu trabajo. Si no hay quien te fiscalice, si no hay quien te evalúe, simplemente lo vas a hacer como tú quieres y cada día en lugar de avanzar vas a ir para atrás. Si el estudiante no tiene un mecanismo que le obligue a estudiar y mejorar, si no hay un sistema de calificación, si no hay unos exámenes, unos parciales, de seguro que va a terminar el año, pero de manera mediocre. Va a ser un profesional, pero un profesional mediocre. La única forma que el sistema educativo de cualquier nación tiene para exigir que los estudiantes cada día sean mejores es haciéndoles entender que tienen que rendir cuentas. ¿Cómo? A través de las evaluaciones, a través de los exámenes, a través de las tareas. Es necesario que en el hogar tengamos a quien rendirle cuentas, al esposo, a la esposa, a los hijos a los padres, y de esa manera vamos a mejorar. Si tú tienes a alguien que te esté evaluando, vas a mejorar porque va a haber alguien que te corrija. Nosotros mismos muchas veces no nos autocorregimos, nosotros mismos nos autocomplacemos. A nosotros no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor y por eso nosotros mismos no nos vamos a juzgar de manera correcta y sobre todo de manera exigente. Hay un ejemplo práctico. Si por algún motivo tú tuviste alguna herida y te vendaron, te colocaron esparadrapo, yo no sé, cualquier otro vendaje en tu piel, en tu brazo, cuando tú vas a despegar ya esos adhesivos, esa goma, lo que te hayan puesto, es muy doloroso hacerlo, por lo tanto nosotros lo hacemos con todo el cuidado, despacio, y si sentimos que nos duele, preferimos dejarlo ahí. Pero si vamos al hospital, a la clínica o a cualquier otro centro de atención, el enfermero, la enfermera, el médico no lo va a hacer con esa misma paciencia. Él llega y lo quita de una porque ahí soportamos ese dolor porque tenemos que hacerlo. Pero si nosotros mismos nos ponen a escoger, nosotros preferimos dejar ahí ese vendaje, causándonos más daño e infección. Asimismo es nuestra vida, asimismo es el éxito, asimismo es la prosperidad. Si queremos prosperar en el hogar, si queremos prosperar en cualquier área, es necesario que tengamos a alguien a quien rendirle cuentas. No te enojes cuando alguien te corrige, no te enojes cuando alguien te llama la atención, porque esa es la única forma que nosotros tenemos para mejorar. Nosotros mismos muchas veces no nos evaluamos. Sería muy bueno y sería lo correcto que nosotros tengamos la capacidad de autoevaluarnos, de autoexigirnos. Tal vez nosotros nos evaluamos y llegamos hasta decir lo que estamos haciendo no está bien, pero no nos exigimos un cambio. Por lo tanto, Pablo dice, si tú quieres tener una excelente convivencia en el hogar, debes entender que deben someterse los unos a los otros, que deben buscar mecanismos de exigirse resultados, de autoevaluarse en familia. Qué bueno que nosotros acostumbremos cada mes, cada semana, reunirnos en familia, en el altar familiar, y no solamente orar, clamarle a Dios, sino que también hagamos una autoevaluación de la familia. ¿Cómo actuamos esta semana? ¿Qué hicimos esta semana? ¿Cómo nos comportamos en esta semana? Y qué bueno que nosotros tengamos la madurez y tengamos el suficiente carácter para nosotros mismos corregirnos sin enojarnos, sin disgustarnos. Que nosotros mismos podamos decir, mira, mi amor, tú fallaste en eso, mis hijos fallaron en eso, yo fallé en esto, y es necesario corregir y es necesario mejorar. Si lográramos hacer eso, nuestras familias fueran excelentes.
Un tercer punto que es necesario tenerlo en cuenta es no adquiramos malas costumbres. Por lo general a nosotros se nos pegan las costumbres de los demás, las costumbres de nuestros amigos. Miremos ahí en el versículo 4 y 5 de 1 Corintios 11. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En ese entonces las mujeres prostitutas se identificaban porque se rapaban la cabeza. En ese entonces, en ese tiempo que se escribe esa porción de la Biblia, las mujeres prostitutas eran aquellas que andaban la cabeza rapada. Hoy las conocemos por una minifalda, por su muy descote de vestir, pero en ese entonces se las conocía porque ellas andaban rapadas. Pero en la congregación las mujeres habían adquirido malas costumbres, malos resabios. Las mujeres de ese entonces en la congregación, en el templo, también llegaban rapadas las cabezas. Y por eso Pablo les dice, no pueden venir de esa misma forma porque se van a confundir con las mismas prostitutas. Por eso es necesario que se cubran la cabeza. Y muchos de nosotros adquirimos malas costumbres también. La forma que tu amiga tiene cómo manejar su hogar es muy diferente a como tú lo tienes. Tu esposo es muy diferente al esposo de tu amiga, de tu vecina. Tus hijos son muy diferentes a los hijos de tu vecina, de tus familiares, de tus hermanas. Por lo tanto, yo no puedo tomar esas costumbres. A tu amiga tal vez le funciona la forma como trata a su esposo, pero posiblemente a ti no te va a funcionar. Muchas veces nuestras amigas nos dicen, no te dejes, haz esto. Pero a ella le funciona, a él le funciona, pero posiblemente a ti te puede causar un fracaso. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser es como los medicamentos. Puede ser que a alguien con ese medicamento le alivió el dolor de estómago. Pero puede ser que a nosotros, al tomar ese mismo medicamento, en lugar de aliviarnos, nos cause problemas, nos cause malestar, nos enferme peor, porque tenemos órganos totalmente diferentes. Lo mismo sucede con nuestra relación. Tu relación, mi relación, la relación de los demás es totalmente diferente a la de las demás relaciones. Tu forma de tratar a tu esposo es diferente a la forma de tratar la vecina al esposo. Posiblemente la vecina sí grita y maltrata al esposo, pero porque no tiene el carácter que tiene tu esposo. Si tú imitas eso y vienes y haces lo mismo en tu hogar, posiblemente te va mal. Cada uno de nosotros debemos conocer a quienes tenemos en casa, cada uno de nosotros debemos conocer a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, y de esa manera nosotros tratar. No imitemos entonces las costumbres de los demás, cada uno de nosotros somos diferentes. Recuerda entonces, somos familias de excelencia, no pretendemos en ningún momento aprender a cómo no tener problemas, porque eso sería irnos en contra de la palabra. La palabra de Dios dice que mientras estemos en este mundo tendremos problemas, tendremos aflicciones, tendremos dificultades. Por lo tanto, Jesucristo no quiere quitarnos los problemas. Jesucristo quiere, a través de su palabra, enseñarnos a cómo resolver cada día esos problemas y lograr tener vidas de excelencia. Ser excelente no es ser perfecto. Ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejor. Hoy tengo que ser mejor esposo de lo que fui ayer. Hoy puedo ser mejor esposa de lo que fui ayer. Hoy tengo que ser mejor ciudadano, mejor persona de lo que fui ayer, inclusive mejor de lo que fui hace algunos minutos atrás. Ese es el tema. Recuerda, por la noche queremos hacer una gran cadena mundial de oración por las familias. Clamor mundial por las familias. Únete a través de nuestro Face, únete a través de nuestra radio, Radio Familias de Excelencia, a través de los diferentes estudios. No importa a qué congregación perteneces, no importa la denominación, no importa cómo se llama tu iglesia. Lo importante es que oremos por todas las familias del mundo. La gran mayoría de las familias de las iglesias cristianas son disfuncionales, tienen problemas, tienen dificultades. La gran mayoría de los hogares cristianos son separados, tienen dificultades.
Por lo tanto, qué bueno que nosotros oremos por todas las familias, no solo las cristianas, por aquellas familias que no conocen de Cristo, precisamente para que conozcan de Cristo. Todas las noches a las 9, muchas veces no tenemos transmisión por problemas técnicos, no importa tengamos transmisión o no tengamos esa transmisión, únete en ese clamor mundial, en esa oración mundial, para que las familias sean restauradas. Si los gobiernos invirtieran en restaurar familias, no tendrían que invertir en construir cárceles para castigar al hombre. Y recuerda también entonces, sintonízanos a través de familiasdeexcelencia.com. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si Dios así lo permite. Recuerda, somos Familias de Excelencia, un ministerio que luchamos para que Jesucristo transforme los hogares, transforme las familias y de esa forma podamos tener esa paz tan anhelada que buscamos los hombres, que buscamos los seres humanos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.